Bueno, bien, ¿cómo estáis? Vamos a hablar de un tema que es súper importante, quizá un poco teórico, pero vamos a llevarlo a la práctica. Es la fisiología de la fuerza muscular y al final daré una pincelada de cómo aplicar esto a nuestro entrenamiento de fuerza. Bueno, vamos allá, vamos con la entrada del blog y sobre ello lo explico. Bien, bueno. Aquí tenemos entonces, bueno, es una entrada del 21 de marzo del 2020, fisiología muscular aplicada al entrenamiento de fuerza. Básicamente, una de las claves para cualquier planificación de fuerza es conocer bien el funcionamiento del sistema muscular. El músculo, sin duda, es un tejido, además de órgano endocrino, imprescindible para la generación de movimiento en la carrera. Sin embargo, las bases fisiológicas de la contracción muscular son poco conocidas y en muchos casos, bueno, pues obviadas. No se tienen en cuenta. Entonces, además, bueno, pues hemos de comentar que se antoja difícil, muy difícil intentar entrenar la fuerza si no se conoce bien la fisiología del músculo en su función, que es la contracción muscular. Entonces, todos hablamos de fuerza, ahora bien nos olvidamos de las bases teóricas. De nuevo, la teoría es necesario para llevarlo a la práctica, pero esa teoría en muchos casos es tan compleja bueno, pues que muchas veces nos olvidamos de ella y directamente vamos y pretendemos entrenar la fuerza sin conocerlo. Entonces recordemos que el deporte de por sí es lesivo y estamos jugando con nuestra salud. Entonces un entrenamiento mal planificado puede dar lugar ya no solo a un rendimiento comprometido, sino a lo que es peor y es que podría perjudicar a nuestra salud. No somos conscientes de todos los problemas que nos puede acarrear un entrenamiento mal estructurado y un entrenamiento sobre todo sin fuerza. Una vez más, yo pues me cuesta creer que un entrenamiento de carrera puede ser óptimo sin un entrenamiento de fuerza unido a ello. Entonces, la fibra muscular, vamos a ello, la fibra muscular está formada por filamentos contráctiles que se llaman actina y miosina, de manera que el deslizamiento de un filamento con respecto a otro a través de los puentes cruzados da lugar a la contracción del músculo. Bien, entonces estos filamentos forman un hexágono, una red hexagonal, cuya unidad se llama sarcómera. Entonces, si aquí tenemos, bueno, fijaros qué bonito, qué imagen más bonita, está la célula muscular con las fibras de actina y miosina en estas unidades en forma de hexágono denominadas sarcómera. Y junto a ello, pues lógicamente una terminación nerviosa, un axón, para formar la motoneurona, ya que esta, a través de aquí, viene la señal para iniciar la contracción muscular. Entonces, a nivel práctico, vamos a la práctica, ¿no? Entonces, a nivel práctico, bueno, pues uno de las dudas siempre surge, ¿con qué velocidad debo hacer cada repetición cuando trabajo la fuerza? A velocidad máxima, velocidad explosiva, poca velocidad, sin velocidad, isométrico. Bueno, pues ahí la respuesta viene dada por lo que es la curva fuerza-velocidad. Esto, bueno, pues dentro de la fisiología lo sabemos desde el año 1970 gracias a Hill, en donde, bueno, pues él describió cómo varía la fuerza en función de la velocidad. Y en este análisis lo que se vio es que la fuerza, él ilustró la fuerza relativa en porcentaje con respecto a una fuerza máxima, es decir, determinó la fuerza máxima del músculo y a partir de ahí cómo varía esa fuerza máxima en función del movimiento. Claro, siempre que hablamos de fuerza, el músculo, su mayor capacidad de ejercer la fuerza es isométrico, es decir, imaginaos una carga que queremos mover esa carga. Bien, si aumentamos la carga, el músculo va a ser capaz de moverlo hasta que llegue un momento en que ya no lo mueve más conforme la carga aumenta. En ese punto en donde, y aquí en donde el músculo ya no puede mover la fuerza, en ese punto es donde llegamos a la fuerza isométrica.
aquí hay términos que siempre están mal interpretados, ¿no? Entonces, la fuerza máxima no es una fuerza sin movimiento, sino que perdón, la fuerza isométrica no es una fuerza sin movimiento, sino que es la máxima fuerza a la cual el músculo puede ejercer. Claro, imaginaos que yo intento hacer un bíceps, ¿no? Una flexión de codo. Bueno, pues si yo levanto peso, si yo muevo peso, bien, a diferentes ángulos, ¿no? Claro, cuando en el punto en el cual yo, conforme aumenta la carga, imaginaos que lo hago con 90, con 100 kilos. Si en 100 kilos ya no puedo moverlo, ahí ya me quedo. A partir de ahí, si 100 kilos es mi máxima fuerza, ahí no lo puedo mover porque es la máxima fuerza. Entonces, no hay movimiento, es isométrico. Si pongo 95, voy a poder moverlo. Ahora, si pongo 105, en lugar de poder moverlo, el músculo, perdón, la carga me va a mover a mí, va a mover mi flexión. En lugar de hacer una flexión, voy a hacer una extensión con resistencia de 105 kilos. Ahí viene el excéntrico. Bien, bueno, pues cuando esto lo representamos sobre un gráfico, y viene aquí a velocidad cero, es siempre la fuerza máxima, que es 100, lo representamos como 100. Conforme aumenta, conforme disminuye la carga, voy a poder mover esa carga y voy a poder moverlo más rápido conforme quitemos carga. De manera que los datos que él obtuvo fueron que a velocidades muy lentas, es decir, a un 1% de la velocidad máxima de contracción, la fuerza que el músculo es capaz de generar disminuye en un 5% de la carga máxima. Es decir, si a velocidad muy lenta, a un 1% de la velocidad máxima, en ese 1% yo puedo mover al 1% de la velocidad máxima una carga máxima menos el 5%, disminuye un 5%. Si la velocidad aumenta en un 10%, la fuerza que el músculo es capaz de generar disminuye un 35% con respecto a la máxima. Y de igual manera, con solo un aumento de la velocidad del 17%, fijaros, solo un aumento de la velocidad del 17% con respecto a cero, la fuerza que mi músculo es capaz de generar disminuye en un 50% con respecto a la máxima. Bien. ¿Qué nos está diciendo esto? Bueno, primero, hemos de tener en cuenta que el ratio de unión de separación de puentes cruzados, es decir, cuando yo hago la contracción de un muscular, requiere unos puentes cruzados con una unión actina-miosina. Bueno, pues aquí hay una unión, desunión, y gracias a esa unión-desunión hay un deslizamiento de filamento de actina sobre miosina y a partir de ahí, con este deslizamiento, se genera una fuerza en contracción concéntrica. Bueno, pues el deslizamiento de puentes cruzados, la velocidad de unión, de separación entre puentes cruzados de actina y miosina es constante. Es decir, lo que cambia, si yo aumento la velocidad, no es que cambie esta velocidad de unión, separación de puentes cruzados, sino lo que cambia es la velocidad de deslizamiento. Bien, es decir, que conforme los filamentos de actina y miosina se deslizan uno con otro, la fuerza aumenta o disminuye en función del número de puentes cruzados. No en función de la velocidad, sino en función del número. A grandes velocidades, como esta unión-desunión es constante, esa velocidad constante, si yo ejerzo una fuerza a velocidad máxima o rápida o explosiva, no va a dar tiempo a esta unión-desunión, con lo cual, si conforme disminuyan los puentes cruzados actina-miosina, la velocidad, la fuerza va a ser menor. Entonces, por el contrario, a velocidades pequeñas hay más tiempo para la acción de puente cruzado actina-miosina, más puentes cruzados y por lo tanto la generación de fuerza es mayor. Bien. ¿Qué quiere decir esto? A efectos prácticos, la fuerza que un músculo puede generar varía en función de la velocidad de contracción. Bien. Entonces, las conexiones de puentes cruzados entre actina y miosina se unen y se separan a una cierta velocidad que es constante. Por lo tanto, en cualquier punto, la fuerza generada depende del número de puentes cruzados. Conforme aumenta la velocidad, el número de puentes cruzados disminuye. Por lo tanto, la fuerza disminuye.
Si la velocidad es pequeña, da más tiempo a más unión de puentes cruzados y por lo tanto la fuerza aumenta. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si trabajamos a grandes velocidades, la fuerza que yo voy a poder generar sí o sí va a ser pequeña, porque no va a dar tiempo a unión-desunión, filamentos, actina-miosina. Sin embargo, si trabajo a velocidades pequeñas, la fuerza que mi músculo puede generar es mayor. Entonces, si mi objetivo es mejorar la fuerza, necesariamente tendré que trabajar a velocidades pequeñas, porque si trabajo a velocidades grandes, la fuerza que mi músculo puede ejercer es menor. Entonces, si quieres trabajar la fuerza, trabaja lento y con carga. Claro, para trabajar lento y con carga. Es decir, una carga muy similar a la fuerza que mi músculo podría generar en isométrico, a su máxima fuerza. Es decir, aquí. Pero claro, para trabajar con mucha carga, tengo que trabajar lento. Claro, esto es una de mis interpretaciones, de nuevo, del entrenamiento de fuerza. No, trabaja con poca carga para no hacerte daño. Bueno, pues es muy probable que trabajando con poca carga, como lo puedo mover rápido, me haga más daño que trabajando con mucha carga y lentamente. Porque yo voy a tener a velocidades lentas, aunque tenga mucha carga, voy a tener más control. Cuando trabajo con personas mayores, trabajo con cargas altas, porque sé que con cargas altas tienen más control. Si les pongo una carga baja, van a poder moverlo muy rápido y la fuerza va a ser menor. Ahora bien, no van a tener control sobre ese movimiento y es cuando viene el problema. Entonces hay que trabajar a cargas altas y a velocidades lentas. Ahora bien, siempre con las premisas de ausencia de dolor, control sobre el ejercicio y con una progresión de carga adecuada. Y yo añadiría aquí otra premisa y es, claro, trabajar en la biomecánica correcta. Es decir, si yo quiero trabajar mi flexión de codo, mi bíceps braquial, tengo que conocer la biomecánica de mi bíceps braquial, que es efectivamente el flexor de codo. Bien, también es un flexor de hombro, pero bueno, vamos a hablar de la cabeza corta, el bíceps femoral, del bíceps braquial, que es flexión de codo, y tengo que trabajar en supinación de antebrazo, porque esa supinación del antebrazo va a permitir un mejor trabajo del bíceps. Si trabajo más en pronación, trabajaré otra musculatura, que puede ser el braquial anterior, ¿no? Entonces, el mensaje que os quiero dar es que efectivamente para trabajar la fuerza hay que trabajarlo lento, con cargas altas, pero en la biomecánica adecuada y sin dolor. Es decir, si yo tengo una lesión de codo y estoy haciendo un trabajo de flexión de codo y hay dolor, tendré que buscar otras alternativas, otras estrategias para que no haya dolor en ese movimiento. Aquí es donde viene, bueno, conocer la biomecánica, ¿no? Bueno, aquí el mensaje es que si quiero trabajar la fuerza de un músculo, necesariamente tendré que trabajar a cargas altas y velocidades pequeñas, pero controlando, con un control y sabiendo lo que hago. Para saber lo que hago, tengo que saber también la anatomía del músculo. Entonces es mucho más complejo de lo que parece. Pero, bueno, mi mensaje es que realmente si quieres trabajar con un músculo, trabaje la fuerza, tiene que trabajar en este rango, no en este otro, porque aquí no hay fuerza. Puede haber movimiento y puede haber explosividad, pero fuerza poca. Bueno, espero que os haya gustado. Es un tema muy apasionante, complejo al mismo tiempo, pero yo creo que bueno, pues merece la pena al menos pensar en ello y ver bueno, pues qué es lo que estamos haciendo, si lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal y pensar que podamos estar equivocados, ¿no? También.
Bueno, ahí os lo dejo, os voy a poner el link al blog para que lo leáis detenidamente. Muchas gracias, si os ha gustado el vídeo os agradecería que dierais el like y por supuesto, como siempre, que os suscribiréis al canal. Gracias y ánimo con ello.